Bienvenido al tercer video podcast de Creer y Despertar con Ana. Hoy tenemos un tema bien interesante, ya lo hemos trabajado muchísimo con todo el grupo de estudio, con los avanzantes y con las personas que de pronto se han acercado a nuestro grupo de trabajo y de investigación. Se llama tercera revelación. ¿Por qué tercera revelación y a qué nos referimos con esto? Pues nosotros hemos llegado a la conclusión que la tercera revelación es la que estamos viviendo en este momento en el mundo con todo lo que está pasando con la vida espiritual. Primero tenemos que partir de qué es la primera revelación. La primera revelación, como todos los avanzantes lo tienen clarísimo, es esa comunicación directa que mi Padre Celestial tenía con los seres humanos. Cuando nosotros leemos el Pentateuco, encontramos ahí bastante información donde mi Padre Celestial se dirigía, hablaba, se intercomunicaba con el ser humano directamente. No lo hacía por intermedio de absolutamente nadie, sino él hablaba directamente con sus siervos y con estas personitas a las que les demandaba una misión muy grande. Entonces, la primera revelación para nosotros es eso que está documentado en el Génesis. Vamos a ver unos ejemplos. En el Génesis tenemos el primer y más grande ejemplo en la metáfora cuando Adán y Eva estaban en el paraíso. Dios se comunicaba directamente con Adán. ¿Qué significa que se comunicaba? ¿Eso significa que ahora no se comunica? No. Se comunicaba en ese momento directo con él, le hablaba a él, lo escuchaba Adán. Entonces, esa es una de las primeras cosas que nosotros encontramos en nuestro gran libro de la Biblia, esta metáfora. Para nosotros es una metáfora, con todo respeto, porque si seguimos analizando pues los hijos y con quién se casó Caín y todo este tema, nos damos cuenta que es una metáfora, una muy bonita metáfora donde nos resume toda la creación del mundo y del universo. Pero ahí encontramos que Dios hablaba directamente con el hombre y no es la única parte donde encontramos ese tipo de comunicación. También lo encontramos con Noé, lo encontramos con Abraham, lo encontramos con José y lo encontramos más específicamente con Moisés. Cuando nosotros llegamos a todo este tema de Moisés, de la liberación de Egipto, del pueblo de Israel y todo el tema de lo que vivieron a través del desierto, encontramos muchísimos relatos donde nos cuentan cómo mi Padre Celestial hacía que su voz se escuchara en la tierra y que todos los seres humanos lo percibieran, lo escucharan y lo entendieran. Tanto así, lo hacía tan seguido y con tantas personas que poco a poco se convirtió en parte del paisaje. Es como cuando nosotros tenemos una amistad nueva. Cuando tenemos una amistad nueva, para nosotros es wow, qué rico, mi amiga, mi amigo, mi conocido, el que sea. Y cuando empezamos a salir muy seguido con esa amistad, poco a poco se va convirtiendo esa amistad en parte del paisaje hasta el momento en que dejamos ya de sentir esa ilusión y esa empatía tan fuerte con esa persona y se vuelve parte del paisaje, ya se vuelve parte de la familia y empieza a ser uno más. Todo esto sucedió en esa época. Con el tiempo ya el pueblo de Israel dejó de escuchar a nuestro Padre Celestial. Está también documentado en las Escrituras. Tanto que en las Escrituras nos cuentan que hubo un tiempo de silencio del Padre Celestial. Él se quedó en silencio, no volvió a que sus siervos, el pueblo de Israel y los personajes con los que él se comunicaba ya no lo empezaron a escuchar. Hubo una gran etapa, una larga etapa en la que estuvo en silencio. ¿Y por qué sucedió esto? Porque el pueblo de Israel, los judíos, empezaron a tener tanta confianza con mi Padre Celestial, con Dios, que incluso en vez de parecerles magnífico el hecho de que Él les hablara y ellos los escucharan,
empezaron a hacerle reclamos, a decirle algo así como, no, para usted es muy fácil porque es un Dios pedirnos que hagamos todo esto, pero nosotros como seres humanos no es tan fácil llevar a cabo lo que usted pide. ¿Qué les pedía a mi Padre Celestial? Muy seguramente un buen comportamiento, que siguieran el reglamento de Dios, el reglamento de hacer lo correcto, el reglamento de hacer un bienestar, el reglamento que no indica algo diferente a lo que ya sabemos de los 10 mandamientos. Entonces, ellos hacían todo lo contrario, justificándose en que ellos eran seres humanos y que mi Padre Celestial era un Dios que les exigía que hicieran eso y que no entendía que ellos eran seres humanos. Obviamente, para todos nosotros con el conocimiento que tenemos en este momento, sabemos que era una afirmación absurda, pero si nos devolvemos a esa época, podemos entender también al pueblo de Israel porque ellos necesitaban justificar sus acciones, tanto que muchas veces sus acciones las hicieron en nombre de Dios, acciones incorrectas, como nos narra la Biblia también en estos libros históricos, donde hubo tantos asesinatos, tantas muertes en nombre de Dios, que sería algo incoherente porque Dios no iba a ir en contra de sus 10 mandamientos, y uno de sus 10 mandamientos es no matarás. ¿Eso qué significa? Que Dios no había tomado partido en esa decisión y que la tomaron el ser humano, los hombres, para justificar un acto como ese, para poder apoderarse de tierras, riquezas y bueno, poder en general. Esto es muy duro entenderlo en un solo video, esto es de una profundización grandísima, pero lo que yo quiero dejarles hoy es que entendamos que esta fue la primera revelación de Dios con el hombre, su comunicación directa, donde hablaba con nosotros directamente. Pero ahí termina con una etapa de silencio de mi Padre Celestial, donde entiende que, bueno, entiende, él siempre lo entendió, pero donde buscó que nosotros fuéramos diferentes y lo escucháramos. Por eso él toma una decisión muy diferente y es la de mandarnos a su hijo, que sería la segunda revelación. ¿Por qué mandarnos a su hijo? Porque si el reclamo que todos hacían era que, claro, como él era Dios, era fácil para él seguir un reglamento y vivir diosmente, como le decimos nosotros en Avanzantes, entonces les iba a mandar a un ser que viviera lo mismo que cada uno de nosotros, o sea, que naciera, creciera, viviera las mismas dificultades, tuviera que pagar los mismos impuestos, tuviera que asumir el rol de ser humano tal cual como cada uno de los encarnados de nosotros, cada una de las personas normalitas, porque él dejó su investidura de Dios allá en el cielo y cuando nació, nació como un simple hombre, con toda, incluso desde un vientre de una madre en adelante. Ahí fue donde fue elegida la Santísima Virgen María para llevar esta gran misión, que era traer el Hijo de Dios al mundo. Pero no por el hecho de ser el Hijo de Dios iba a ser diferente, sino iba a ser exactamente igual a cualquier otro ser humano, con la diferencia de que él sí iba a vivir diosmente, teniendo en cuenta que dejó su investidura de Dios allá en el mundo espiritual y nació como cualquier otro hombre. Eso era la única manera de demostrarnos mi Padre Celestial que sí se podía vivir de la manera correcta, de la manera santa, de la manera de con ese recogimiento y esa entrega absoluta al bien, al servicio, a solamente las cosas que nos traigan merecimiento y que nos hagan cada vez ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Y todos ya conocemos el desenlace. El Hijo de Dios, el Maestro Jesús, él estuvo durante sus 33 años en la tierra demostrándonos cómo se podía vivir de la manera correcta. Él muere y para que su mensaje trascienda, él resucita al tercer día y nos muestra que él sí realmente era Dios y que sí se podía vivir de la manera correcta, que estaba desfigurándose la imagen de su Padre o de nuestro Padre Celestial, y que quienes la desfiguraban en mayor proporción eran el mismo clero de la iglesia, que en ese momento estaba a cargo de los levitas,
que no eran otras personas más que los fariseos, los escribas, los doctores de la ley y todo este grupo que se movía alrededor de ellos. De tal manera que si ellos, que eran la religión, desfiguraban la imagen de mi Padre Celestial, volviéndola en un acto de poder y de figurar ante una sociedad, estábamos muy mal por ahí. Por eso era tan necesario que el Maestro Jesús viniera al mundo, nos demostrara que viviendo como una persona cualquiera, podía llegar a vivir de una manera santa, de una manera en la que solamente el servicio al prójimo era el que le iba a ayudar o que nos iba a ayudar a cada vez ser mejores. Por eso, segunda revelación, se trata de este Maestro Jesús, de nuestro gran Maestro Jesús, cuyas enseñanzas trascendieron a través de los tiempos. Para mí, creo que ha sido el único ser humano que ha logrado trascender, no solamente en su región, en su país, en sus costumbres, sino también alrededor del mundo. No hay un lugar del mundo donde no se hable del Maestro Jesús, no hay un lugar del mundo donde no se le conozca, que no se le ha profundizado porque otras religiones de pronto no lo aceptan o lo que sea, pero su legado y sus enseñanzas han trascendido a través de los tiempos. Fueron aplicables para el momento en el que se dieron. Han sido aplicables a través de los tiempos hasta ahorita y serán aplicables por los siglos de los siglos. De tal manera que ha sido un metafísico, una persona que nos ha explicado y enseñado, un maestro completo de toda esta ciencia de la espiritualidad. Dentro de sus mensajes hay muchísimas explicaciones. Están intrínsecas unas enseñanzas que poco a poco vamos a irlas viendo, donde nos damos cuenta que él siempre hablaba para trascender, él siempre hablaba para que nosotros pudiéramos seguir su ejemplo. Tanto que a mis avanzantes les digo, el día que tengan que tomar una decisión y que no sepan si es lo correcto o no, piensen si Jesús lo haría y hagan lo que Jesús haría con su decisión, porque esa es la manera más correcta de hacerlo. Esa para mí sería segunda revelación, de tal manera que si vemos primera revelación fue la comunicación directa de Dios con el hombre. La segunda revelación la hizo a través de su Hijo amado. Y la tercera revelación, porque también se nos ha vuelto parte del paisaje la segunda revelación. Hemos ignorado también este llamado de nuestro Maestro Jesús. Nos mandó a su Hijo amado para que nosotros le creyéramos, entendiéramos y supiéramos vivir de la manera correcta, y sin embargo lo ignoramos muchas veces. No todos, pero así algunas personas aún ignoramos muchos o nos hacemos los ignorantes, porque de pronto conocemos la enseñanza y nos hacemos los ignorantes a sus enseñanzas, a su guía y a todo el proceso que Él nos mostró a través del camino que Él plasmó en la tierra y que está escrito en los evangelios de las Escrituras, de la Biblia. Se convirtió en parte del paisaje y se le dejó de prestar la importancia necesaria. Dejamos de vivir bajo esos lineamientos y dejamos de escuchar al Maestro Jesús. Y ahí nació la tercera revelación, que fue la comunicación a través de mensajeros espirituales para con el mundo. Ahí es donde nosotros encontramos el mundo de los médium, quienes reciben la comunicación de alguien supremo, de alguien bueno, de una buena entidad, de un buen espíritu, y lo transmiten en la tierra. Y ahí es donde encontramos los espíritas como Chico Javier y muchos más, que ya muchos han escuchado hablar de él. Las mediunidades que nos ayudan a entender los mensajes del mundo espiritual. No solamente somos nosotros, sino es mucha gente y en muchos lugares del mundo donde se han dado todo este movimiento espírita. Eso es tercera revelación, la tercera forma que encontró mi Padre Celestial para poder comunicarse con nosotros, ya que los dos anteriores se nos habían vuelto parte del paisaje. Por eso hoy los vengo a invitar a que estudiemos un poquito más tercera revelación, entendamos
y profundicemos antes de lanzar algún tipo de calumnia o algún tipo de afirmación sobre los medium que se han venido desarrollando a través de los tiempos. Claro que sí, hay mediums de lo positivo y hay mediums de lo negativo. Sí, eso es real, porque también encontramos en el momento en el que Maestro Jesús vino lo bueno y lo malo. También encontrábamos la ausencia del bien trabajando fuertemente para irse en contra del Maestro Jesús. Y en la época en que Dios hablaba al hombre directamente, también encontramos las dos corrientes, lo bueno y lo malo, o lo bueno y la oportunidad de mejora. Nosotros en este momento encontramos en tercera revelación tanto un camino correcto hacia Dios, hacia la espiritualidad, hacia la entrega absoluta al servicio de la humanidad, y encontramos el otro camino que es el camino de la ausencia del bien, de llevarlos por el camino equivocado y de entregárselos a un ser que se cree otro Dios, pero que no le alcanza, pero que todo el tiempo está llamándonos para que vivamos el mundo con sus más bajas intenciones, que lleguemos al pecado y que nos entreguemos en él. Por eso hoy, para concluir, a todos los que me ven en Creer y Despertar con Ana, les pido que estudien antes de calificar si el medium es bueno o malo, que se documenten, que averigüen, porque en este momento la humanidad necesita más creyentes en la espiritualidad y menos críticos, más personas entregadas a Dios, que sigan el camino del Maestro Jesús y que lo vuelvan a escuchar a Él para que sigan siendo personas felices, para que sigan siendo personas que avanzan y para que sigan siendo personas que no se dejen absorber por todas estas pasiones del mundo, donde lo único que nos llevan es a fallarle a nuestro gran y maravilloso Dios, quien todo nos lo da y por quien realmente respiramos, a quien le doy gracias hoy por permitirme llegar hasta ustedes. Dios los bendiga y Dios nos bendiga a todos. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana.